Hola, muy buenos días, muy buen jueves también. Les recuerdo que jueves y viernes vamos a estar viendo la materia de ciencias sociales. Entonces, el primer tema del día de hoy se llama la historia como constructora de la identidad personal y nacional. En pocas palabras o en resumen, vamos a ver la definición de la historia, cómo se ve la historia como conocimiento y cómo la aplicamos a nuestra realidad, y las fuentes de la historia, que son dos, tanto primarias como secundarias. Entonces, la historia viene de dos definiciones, del origen griego y del origen latino. Cuando hablamos de la primera forma de definir historia está el origen griego. Se le conoce como la búsqueda de la indagación o la pregunta. Y mucho tiempo después, cuando surge el origen latino, se le conoció como aquello sabio o que proviene de la sabiduría. Heródoto es considerado el padre de la historia. Este personaje es griego, como bien lo conocemos o como bien dice aquí, es la forma de indagar. Él empieza a preguntarse por qué los hechos del pasado influyen mucho en el presente en el que estaba él. ¿Por qué filósofos, pensadores o esas historias míticas que se conocen en Grecia podían influir tanto en una persona? Entonces, gracias a él es que la historia se empezó a ver o a involucrar, porque empezaron a preguntarse o a buscar esa información que el pasado involucraba dentro de las relaciones del presente. La historia, su objeto principal es conocer los hechos consumados del pasado para responder el presente, que era lo que les mencionaba yo ahorita, como por ejemplo la conquista, la independencia, la revolución, son parte importante hoy en día para que el mexicano pueda hacer las cosas. Pues a lo mejor también porque nos da libertad, el derecho al voto, el derecho a decidir qué escuela quiero, qué orientación sexual quiero tomar, qué decisiones me pueden ayudar o perjudicar dependiendo lo que yo estoy queriendo. Y el sujeto de la historia siempre va a ser el ser humano, ya sea un solo individuo, un grupo, una institución. Supongamos, un personaje importante dentro de la historia de México es Miguel Hidalgo. Un grupo podrían ser los revolucionarios en el cuando se dio la Revolución Mexicana. Una institución podría considerarse a lo mejor aquellos partidos políticos que han influido tanto bueno como malo dentro de la historia de México. Ese podría ser un ejemplo. Cuando hablamos de historia como conocimiento, es aquello que relata hechos del pasado y lo podemos encontrar siempre en textos escritos. Aquí mis textos o mis libros de historia que me cuentan cómo ocurrieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda, todas las guerras, todos los avances, todo lo que ha pasado en mi país, se le conoce a la historia conocimiento. Cuando hablamos de la historia como realidad, quiere decir que aquello que ha acontecido no siempre está registrado. Ritos, las tradiciones, las costumbres que mi abuelita, mi tatarabuela, mi bisabuela se fueron dando de generación tras generación. Un ejemplo de ellos puede ser el Día de Muertos. No muchas personas lo hacen en otros países. ¿Por qué? Porque es tradición mexicana. Pero lo importante aquí es que mi abuela lo hacía, mis padres lo hacen, yo lo hago y futuramente mis hijos, los hijos de mis hijos van a seguir con este tipo de tradiciones. ¿Por qué? Porque ese acontecimiento que pasó se da de persona tras persona y lo vamos cambiando o modificando un poco, pero a fin de cuentas sigue siendo nuestra tradición o nuestro rito o nuestra costumbre. Cuando hablamos de las fuentes de la historia existen dos, primarias y secundarias. Cuando hablamos de la primaria quiere decir que la persona o el individuo o la institución tienen una relación cercana con el acontecimiento y se da de dos formas, directas o indirectas. Cuando hablamos de lo directo, quiere decir que hay documentos, lo narro mediante una crónica, eso que a mí me está sucediendo, que yo estoy involucrado dentro del suceso. O indirecta quiere decir que existe tanto un lugar, un sitio del pasado que brinda información de lo ocurrido. Aquellos edificios, iglesias, aquellas herramientas que dejaron mis antepasados, los huesos de animales que me dicen que existieron en el pasado, las armas que se fabricaron o con las que hubo muchas muertes en algún acontecimiento, las monedas
antiguas que hoy tienen un valor significativo y monetario, y la vestimenta que se utilizó en muchas décadas por diferentes personas. Entonces, aquí depende de la persona cómo me lo va a narrar, si de manera directa o si es mediante manera indirecta, que son los sitios o en este caso las vestimentas o los utensilios. Y por el otro lado están las fuentes de historia secundaria. Escriben o interpretan un suceso histórico. Se utilizan fuentes primarias para la interpretación, libros, folletos turísticos, películas, documentales. Por ejemplo, si hablamos acerca de la Revolución Mexicana, que fue en 1910, hay muchas personas primarias, que en este caso podrían ser sus bisabuelos, sus tatarabuelos, que estuvieron presentes dentro de la Revolución Mexicana. Son de manera directa. Aquí mi abuelo mi tatarabuelo le pudo haber contado a mi abuelo le cuenta a mi papá me cuenta a mí. Entonces, mi tatarabuelo que estuvo dentro de la Revolución Mexicana es una fuente de historia primaria, porque esa persona estuvo cercano a lo que ocurrió. Y yo o mis papás somos las fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque nosotros mediante documentales o mediante algunos audios podemos saber lo que ocurrió en ese tiempo gracias a mi tatarabuelo. O en este caso son todos aquellos documentales que me muestran lo que ocurrió en el pasado gracias a fuentes primarias. Y eso es el tema del día de hoy. La actividad es nada más copiar la información que yo les menciono dentro de estas 3 diapositivas. Ya ustedes saben si lo hacen igual, que de preferencia sí, o si lo hacen en alguna otra estrategia más sintetizada, como ustedes gusten. Muy bien, nos vemos mañana para el siguiente tema y que sigan teniendo un excelente día.